Ahora sí, muy buenos días, mil disculpas. Me aprovecho de tomar un trotecito para partir. Bueno, como ya he perdido parte del tiempo y solo tenemos 18 minutos, voy a ir directo al grano, porque tenemos que transmitir una idea en 18 minutos. Entonces voy a partir con una pregunta bastante puntual, ¿ok? ¿Cuál es la gran diferencia entre la relevancia de tu existencia versus la de un pez dorado? ¿Qué te hace más especial? ¿Por qué tu vida importa más que la de un pez dorado? ¿Será tu razonamiento? ¿Será tu forma de pensar? ¿Será que tienes sentimientos? ¿O será que tu memoria dura más de 5 minutos versus la del pez dorado? Entonces, bajo esta pregunta, ¿cómo podríamos definir cuál es la diferencia entre tu relevancia versus la del pez? ¿Qué tal si hacemos otro ejercicio y nos preguntamos, ¿qué pasaría si el día de mañana el pez y tú mueren? Se fueron de este mundo, los dos. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente en tu caso, muchas personas llorarán. Tendrás un velorio, quizás hasta una misa, la misa 9 días al año, etc. Y durante mucho tiempo serás inolvidable en el pensamiento de algunas personas, quizás incluso de muchas. Y en el caso del pez dorado, listo, se puso a flotar panza arriba y a los 5 minutos sus amigos peces dirán, ¿quién era él? ¿Me lo puedo comer? Y listo. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Pero ¿qué pasa si replanteamos la pregunta y decimos, ¿cuál será la diferencia entre la ausencia del pez y tu ausencia en este mundo, de aquí a 50 o 100 años? Probablemente ninguna, o muy poca, pues el mundo habrá seguido. Las personas que te recordaban quizás ya ni estén. Entonces, podemos decir que la diferencia radica en el impacto que generes en el mundo, la huella que generes en el mundo, porque podemos plantear una hipótesis de que tu relevancia está ligada directamente al impacto, a cuánto dure el impacto que hayas dejado en esta tierra. Entonces, la diferencia entre la relevancia del pez, de la existencia del pez y la tuya, radicará en cuán grande es tu propósito en esta vida. Entonces ahí nos ponemos un poquito más existencialistas, por así decirlo. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Alguien aquí sabe cuál es su propósito? ¿Pueden levantar la mano los que saben? ¿Pueden levantar la mano? ¿Alguien sabe cuál es su propósito? No veo ninguna mano levantada, quizás es la luz, pero creo que ninguno, digamos, ¿no? ¿Y quieren saber cuál es su propósito? ¿Quieren descubrir cuál es su propósito? Yo también quiero descubrir cuál es mi propósito en esta vida. Y la verdad, quizás no pueda decirles cómo descubrir su propósito, porque ni yo sé el mío. Pero sí sé de que lo podemos estar cumpliendo sin conocerlo. Y sí he aprendido diferentes cosas en la búsqueda de mi propósito que me gustaría compartírselas. Porque muchas veces nos genera angustia. Quizás no lo hablamos, quizás no lo ponemos sobre la mesa, pero creo que todos en algún momento decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué existo? Ni siquiera te haces la pregunta, pero lo sientes. Entonces, por eso hay una importancia en saberlo, en hablar sobre esto. Y yo les comparto, a través de mi experiencia, en la búsqueda de mi propósito, lo que he aprendido. Siempre desde bastante pequeño, no sé dónde nació esta idea, pero tenía este concepto de que me niego a creer de que mi existencia es tan insignificante como la de un pez en una pecera. Me niego. Tengo que hacer algo más. Entonces desde chiquito quería crear, quería desarrollar diferentes cosas, quería ser pintor, quería ser artista y demás, pero bueno, ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? El sistema no está diseñado para que vivas y busques tu propósito. Nos pasamos formando alrededor de 20 años entre preescolar, el colegio, la primaria, la secundaria, la universidad, preparándonos para la vida, para estar listos para la vida, pero en ningún momento se nos enseña cómo vivirla, cómo buscar nuestro propósito en ella. Pero gracias a esta chispita que tenía, a este pensamiento, a esta mentalidad, yo decía, no,
voy a conseguir mi propósito. Va a ser para algo, mi vida va a tener un sentido en este mundo. Entonces dije, me meteré al mundo de la diplomacia. Voy a ser de esas personas que da discursos inspiradores y que cambia el mundo. Y bueno, ¿qué pasó? Me formé, estudié economía para desarrollar mi pensamiento crítico. Ya fui abriendo todas las puertas para poder entrar en el mundo de la diplomacia. Y cuando ya lo tenía todo listo y estaba entrando, conocí un poco más del sistema y me decepcioné, ¿no? Joven, iluso, que creía que el mundo funcionaba de tal forma, pero no había funcionado así. Y en vez de seguir adelante dije, no, no voy por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Me dediqué a tomar cerveza. No, mentira, no pasó exactamente eso, pero un poco sí. Tuve diferentes trabajos que me llevaron a la industria de la cerveza, trabajando en trade marketing en una muy buena empresa con un muy buen puesto. Y de paso, como había terminado trabajando en marketing, no me pregunten cómo, ni yo lo sé, como había terminado trabajando en marketing, volví a crear. Estaba feliz porque creaba. Me gustaba eso como cuando era niño. Sin embargo, me seguía persiguiendo esa sensación del pez. Porque seguía sintiendo que mi vida seguía el mismo rumbo del pez, de que era nacer, crecer, reproducir, morirse. Conseguir estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, quizás hacer una maestría, conseguir un buen trabajo. Estaba siguiendo eso y se sentía casi como una lista de supermercado. Leche, check. Colegio, check. Ya me cansaba de que mi vida sea hacer check, check, check. Y al igual que en el supermercado, cuando estás haciendo check y que te compras tu heladito que es para ponerle sazón a la vida, no haces check, porque lo más bonito no está en la lista para hacer check. Entonces, este sentimiento me llevó a ser la clásica persona que dice, voy a dejar un trabajo seguro para buscar mis sueños. Voy a dejar huella, voy a sacar a mi familia adelante. Y listo. Ven ahí la foto ahí, todo pintudo, ahí buscando los sueños y demás. Pero ¿qué me pasó en realidad? El minuto que renuncié, empecé a escuchar tic-tac, tic-tac, tic-tac. Era el tiempo en contra mía que decía, ¿y ya renunciaste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer? Y sentía hasta la mirada del maldito pez, que me decía, tú que te sentías tan especial, ¿cuál es la diferencia ahora? Antes por lo menos podías decir, tengo un puesto bueno en tal empresa. Pero ahora, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué estás haciendo? Entonces, esa desesperación que decía, cada vez tengo menos tiempo para cumplir mi propósito y demostrar que sirvo de algo en esta vida, me hizo hacer de todo, así, pero de todo. Conseguí diferentes trabajos, diferentes proyectos, era activista de una cosa. No sé cómo mi esposa me aguantaba este tiempo, porque todos los meses era, este es el negocio que nos va a sacar adelante y que va a mostrar. Amor, tenemos que ir a esta lucha, tenemos esta causa, esta propuesta, aquí hay que hacer voluntariado. Qué paciencia divina, ¿no? Pero por suerte la vida me puso un freno y me llevó a enfocarme directamente en una sola cosa. Junto con unos amigos, con unos socios, creamos una agencia de marketing turístico. ¿Y cuál es la importancia de esto en la historia? Es de que me llevó a viajar por muchos lados. Me hizo descubrir el mundo en diferentes formas, conocer diferentes culturas, diferentes ciudades, diferentes tradiciones. Pero principalmente me llevó a crear, justo en la pandemia, un proyecto para incentivar el turismo y el orgullo boliviano, donde podamos mostrarle al mundo lo mejor de Bolivia y que el boliviano se enamore de Bolivia. Pero lo importante de esta parte es de que me llevó a recorrer Bolivia como nunca lo he pensado, pero principalmente me llevó a conocer a gente maravillosa, que tenían historias increíbles, era gente inspiradora, admirable, y que estaban cumpliendo su propósito. Entonces decidí callarme, observar, prestar atención e identificar qué hacían estas personas para lograr su propósito. Quizás así lo aprendía y lo podía aplicar. Entonces, ¿qué tipo de personas e historias conocí? Por ejemplo, les cuento la historia que conocí en un viaje, que era la comunidad de Inti Guarayasi, uno de los refugios de animales, santuarios de animales más grandes de Bolivia, donde conocí realmente personas muy admirables. Y conocí a la fundadora, Nena Baltasar. Su historia era increíble, porque Nena, cuando era muy joven,
trabajaba con un grupo de niños activistas que querían concientizar acerca de la importancia del cuidado al medio ambiente y a los animales. En una de estas cruzadas, vio un mono araña que era víctima de maltrato en un bar. Hasta le daban alcohol, lo hacían bailar y demás. Y Nena hizo lo que cualquier persona razonable haría, rescató al mono y se lo llevó a su casa. Y en su casa le dijeron, Nena, ¿se va el mono o te vas tú con el mono? Y Nena hizo lo que cualquier persona razonable hubiese hecho. Se fue con el mono. Entonces fue a buscarle al mono un hogar. Y en lo que buscaba un hogar para el mono, encontró otros monitos, encontró otros animales. Necesitaba conseguirles un hogar donde puedan reintegrarse en la naturaleza y ser libres. Pero como no lo encontraba, Nena hizo lo que cualquier persona razonable con 2 dedos de frente hubiese hecho. Creó un refugio de animales. Hoy, Inti Guarayasi alberga más de 500 animales y ha liberado y reintegrado muchos más. Y en este mismo lugar conocí una historia formidable que era la historia de Tarzán. Yo he conocido al verdadero Tarzán. Y no es un hombre mono. Es en realidad un joven que se llama Roosevelt, de que a los 6 años terminó huérfano. Un taxista atropelló a su madre y el taxista sobornó al policía para que no lo denunciara. Y el policía le dijo, ok, te acepto el soborno, pero te llevas al niño. ¿Ok? Entonces el taxista se lo llevó y obviamente una persona que hace eso no es una persona muy buena. Imagínense un niño de 6 años con un tipo que no conoce que se lo lleva. Roosevelt escapó. Escapó, tomó un minibús que Dios sabe dónde lo estaba llevando. Y 3 horas después terminó en el trópico boliviano, en el trópico cochabambino, y pretendió ser el hijo de una señora y bajó con la señora. Cuando Roosevelt bajó, dijo, ¿quién es este niño? Ayuda, ayuda. Y Roosevelt le dijo, no, señora, por favor, no diga nada, deme techo y yo voy a trabajar. Y él a sus 6 años empezó a trabajar vendiendo helados justamente en diferentes parques y terminó vendiendo helados cerca de la comunidad de Inti Guarayasi, donde encontró a su familia y hoy Roosevelt va a ser veterinario y cuida a estos animales. Y tan solo al verlo actuar y ver en sus ojos el amor que transmite, puedes ver a una persona viviendo bajo su propósito. Y también tenemos la historia de Fermín Limachi, un boliviano cruzamares. Imagínense, un boliviano cruzamares. Fermín Limachi viene de una trayectoria de familias de constructores de balsas de Totora que son utilizadas para expediciones para demostrar que los egipcios cruzaban los mares en balsas de Totora. Pero ¿cuáles? Y son expediciones financiadas por National Geographic, BBC, etc. Pero ¿cuál es la diferencia entre Fermín Limachi y el resto de su familia, que son constructores de balsas de Totora? Que Fermín Limachi fue el primer boliviano en una expedición. ¿Y cómo lo hizo? Fue al grupo de europeos, que eran científicos, que eran los encargados de la expedición, los que realizaban la expedición, y dijo, momentito, si yo estoy construyendo esta balsa, nadie mejor que yo para estar en la expedición. Y ahí tienen la foto de Fermín Limachi sosteniendo un cuadro en su expedición de 65 días cruzando el Mediterráneo. Hoy Fermín está construyendo otra balsa para darle la vuelta al mundo. A través de estos viajes conocí historias increíbles donde volvían lo tradicional en lo excepcional. Como también conocí historias de personas de que si bien no van a aparecer en Netflix o en un documental, son increíbles desde la sonrisa que transmiten, ven cómo van transmitiendo y construyendo su propósito. Pero entonces, ¿qué es lo aprendido? ¿Qué es lo que aprendí de todas estas personas y lo que logré identificar que tenían todas estas personas en común? Número 1, estas personas viven, no existen. ¿Y cómo se puede lograr vivir en lugar de existir? Porque si me preguntan la diferencia, creo que se la sienten, no se la puede explicar. ¿Cómo lo lograban? Con 2 cosas muy importantes que todos tenían o hacían, que era la actitud y la acción. La actitud de estas personas era enfrentarse a la vida y buscaban mejorar cualquier situación en la que ellos estaban. Su actitud era hacerlo con una sonrisa, enfrentar a la vida sonriéndola. ¿Y cuál es la importancia de la actitud? Que es el primer paso a lo que se necesita para lograr cualquier propósito. La acción.
Pero para tomar en cuenta algo sobre la acción, debemos entender que hay una diferencia entre actuar y tomar acción. Y lo que hacían estas personas es tomar acción. ¿Qué es tomar acción? Es toda esa iniciativa, ese impulso para transformar algo y evitar el era que. Era que me levante temprano. Era que disfrute el día en vez de quedarme echado. Era que diga que lo quiero. Era que la abrace. Era que me cuide. Evitar el era que. ¿Y cómo vamos a identificar que realmente no estamos actuando y estamos tomando acción? Porque cuando tomas acción son acciones que suman. ¿Y cómo podemos identificar que es una acción que suman? Fácil, con la pregunta, ¿lo que voy a hacer suma o resta? Así de sencillo. ¿Y cuál es la importancia de las acciones que suman? Que son esas acciones que realmente transforman tu entorno. Que vas a dejar un lugar mejor que lo encontraste. Que vas a dejar una situación mejor que la encontraste. Tan sencillo como levantar una basura por la calle, como darle un abrazo a alguien que no se siente bien, como levantarse por una injusticia. Porque lo importante de estas acciones son las acciones que te llevan a tu propósito. ¿Y qué es lo que he aprendido del propósito? La principal lección que me ha llevado todo esto es que no se necesita que conozcas cuál va a ser tu propósito y lo tengas identificado para estarlo cumpliendo. Lo importante es que tomes acción. Y esta acción te va a llevar a un mundo de disfrute, porque no puedes mejorar las circunstancias alrededor tuya si no disfrutas las tuyas. Las personas de las cuales les hablaban las historias eran personas que disfrutaban a pesar de la adversidad, disfrutaban su vida para mejorarla, para poder brindar un mejor servicio alrededor de ellas, se brindaban un servicio a sí mismos. Y lo que también aprendí es que hay un porqué y podrán decirme, no, este hippie ya está viniendo, ¿no? De que todos estamos aquí en el mundo por algo, ya sabemos la historia, que cliché, bla, bla, bla. Capaz me creen esto si les digo, si la gravedad fuera un poquito mayor, el mundo se volvería una esfera. Si fuera un poquito menor, los planetas se dispersarían, que no existiría el universo como lo conocemos. La precisión del universo es tan perfecta que las cosas son como son y dan vida. Es por eso podemos decir y podemos inferir por cómo es el universo que no estamos aquí en vano. Y si me preguntan al final, si 50 años después mi vida sería más relevante la de un pez, les diría que no. Porque es tan poco probable que exista ese pez como que exista yo. Y es por eso de que me doy cuenta que todos tenemos un propósito. Pero si aprendí algo, es que depende de mí si quiero ser como el pez en el estanque o si quiero ser como el pez tomando acción, que es parte de algo mucho más grande que me va a llevar a algo de un propósito mucho mayor. Y si bien no sé hoy cuál es mi propósito en esta vida, sé que si esta charla va a ayudar a uno de ustedes y les va a sumar en su vida, lo estoy cumpliendo. Gracias.